gentiles y hacer una mezcla de evangelio y de gracia y de ley. En este punto ocurre algo clave. Amén. En este punto ocurre algo muy clave. En las elecciones de Estados Unidos, y lo que ocurre es lo siguiente, que les voy a decir ahora. Amén. Lo que ocurre es que la Iglesia reconoce que hay distintos campos de misión, pero un solo evangelio. Y en este tiempo que estamos viviendo, la Iglesia también reconoce que hay diferentes misiones, diferentes ministerios, pero que el evangelio es el mismo. El evangelio es el mismo. Porque si por cada denominación tuviéramos un evangelio diferente, sería un caos. El evangelio es el mismo. No hay otro evangelio. La verdad de la palabra es la verdad de la palabra. En este punto ocurre algo clave, que la Iglesia reconoce que hay distintos campos de misión, pero un solo evangelio. Y esa es la verdad que nos tiene que mover. ¿Hay diferentes campos de misión? Sí. ¿Se opera con el ministerio quíntuple, pastor, evangelista, profeta, maestro y apóstol? Sí, es bíblico. ¿Hay distintas maneras de administrar? Claro. Pero el evangelio es el mismo. Sería muy importante para este país que hubiese una mujer presidente. El evangelio es el mismo. Esa otra posibilidad existe. El evangelio es el mismo que predica el evangelista, que predica el maestro, que predica el pastor, que predica el apóstol. Es el mismo evangelio, pero en distintos campos de misiones. El evangelista tiene que evangelizar, haciendo cruzadas de milagros, y tiene que predicar el evangelio de salvación. El pastor tiene que pastorear, pero tiene que predicar el evangelio de salvación. El profeta tiene que profetizar, pero tiene que predicar el evangelio de Cristo. El maestro tiene que enseñar, y tiene que enseñar el evangelio, las verdades establecidas en la palabra, las doctrinas que están establecidas en la palabra de Dios. Claro. ¿Ve? Diferentes campos de misión, pero el evangelio tiene que ser el mismo. Hay corrientes de doctrinas que no son de Dios, que son demoníacas. Digo, son demoníacas. Y dirás, ¿por qué, apóstol? Bueno, una de ellas es que como estoy predestinado, haga lo que haga, me voy al cielo. Eso es antibíblico. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Y qué dice Pablo? En ninguna de las maneras. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún con él? ¿De dónde está la predestinación? Hay una doctrina que habla de la predestinación, que dice que como estamos predestinados, hagamos lo que hagamos, nos vamos al cielo. Pues comamos y bebamos, que mañana moriremos. Claro. Pero es que están malinterpretando esa doctrina. Hemos sido predestinados en la mente de Dios, en su plan. Ahora, si yo no vivo una vida santa en santidad, ¿qué dice la Biblia? Que sin santidad nadie verá al Señor. Él ha predestinado. Estos quiero, es mi deseo que vayan al cielo. ¿Vale? Y nos ha predestinado para ir al cielo. Pero si yo no digo esto, no sería fiel a lo que creo. En la mente de Dios estamos predestinados para ir al cielo, pero ahora depende de nosotros. Porque si vives una vida perdida, una vida de pecado, pues te vas, lo puedo decir para que te rías,
a la cardera número 3 con Pedro Botero. Porque ¿qué dice la Biblia? Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y qué enseñó Jesús en el Sermón del Monte? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos, no otros, ellos verán a Dios. ¿Se dan cuenta las reglas que están establecidas en la palabra? ¿Estamos predestinados en la mente de Dios? Sí, como plan de salvación. ¿Ok? Pero ahora, si yo quiero ver un día al Señor, tengo que vivir en santidad, tengo que hacer la voluntad de Dios, tengo que apartarme del pecado, tengo que vivir una vida santa. Es que no hay otra. ¿Se dan cuenta? Y esto que les estoy diciendo es sana doctrina. Yo se los digo, ya no nos Esto es la sana doctrina. arriesgar. No podemos arriesgarnos. ¿Qué le dijo a Israel? Hoy pongo delante de ti camino de vida y camino de muerte. ¿Se dan cuenta? Depende de mí. En el país, a los políticos, hay que ganar en primera. Ustedes saben que si hubiese... Porque dice la Biblia, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Prefiero esa que Ocupaos un golpe en la mesa y no hace en vuestra salvación que no hace con los políticos. con temor y temblor. Tristeza que estemos en esta situación. En tristeza de poder. Porque lo que no se cuida se pierde. Qué entrevista tan dura. Vamos a seguir ¿Se viendo. da cuenta? Salvo, siempre salvo. Me No, dice, están vendiendo soy salvo como si hago la voluntad de Dios. ya parece más Si vivo una vida santa, si me aparto del pecado, si sigo a Dios con fidelidad. Desconozco esta palabra. Exactamente. Desconozco y me entristece de corazón. El día de ayer yo les dije, esa es la sana Colombia doctrina. tenía gente madura para llegar en segunda. Pero esa es la sana doctrina. Altura, al parecer. Antes, por el contrario, fíjese que estamos analizando la parte del verso. Antes, por el contrario, aquí hay un cambio de perspectiva. Pablo introduce una corrección. No hay competencia entre los apóstoles, como tiene que ser. No hay conflicto del evangelio, como tiene que ser. Y no hay contradicción en la misión. No, porque hay diversidad de misiones. Hay diversidad en el ministerio. Pero el mensaje es el mismo, Jesucristo. Ese tiene que ser el mensaje, cristocéntrico. ¿Hay diversidades de ministerios? Sí. ¿Diversidades de operaciones? Sí. Pero la unidad en el mensaje tiene que ser la misma. Yo creo que uno tiene que cumplir la ley. Un ejemplo. César tiene una manera de enseñar. Yo tengo otra. Marvin tiene otra. Por eso no vamos a estar divididos. ¿No? Él enseña su forma, yo enseño a la mía, el otro a la suya, pero el mensaje que enseñamos es el Evangelio, es la palabra de Dios. A un tipo como Petro, que en el primer momento que pudiera... Me había sido encomendado el Evangelio. Encomendado, la palabra encomendado viene del griego pisteu o pisteute, que significa confiado con responsabilidad sagrada, delegado por autoridad superior, encargado como mayordomo, con mayordomía divina. ¿Se da cuenta? El Evangelio no es propiedad del predicador. Es una confianza divina al asignarte Dios el Evangelio de poder para que tú prediques el Evangelio a toda criatura. Pero ¿y por qué vamos a depender a un tipo que violó la ley? O sea, le había sido encomendado porque a él lo sigue mucha gente. El Evangelio de la incircuncisión. ¿Qué significa? Se refiere a los gentiles, no judíos, a las naciones fuera del pacto mesaico y a las personas sin tradiciones de ley. A eso se refiere. Porque a Pedro se le dio el mensaje a los judíos, pero a Pablo se le dio el mensaje a los gentiles. El mensaje central, Pablo fue enviado primeramente al mundo gentil, culturas fuera del judaísmo, personas sin identidad religiosa previa. Su énfasis, la gracia, sin barreras culturales. ¿Se da cuenta? La gracia de Dios
no tiene barreras culturales. Ahora, en la revelación profunda, el Evangelio no se limita por culturas, idiomas o tradiciones. Se expande por gracia, señores. Como a Pedro, él se le encomendó el de la circuncisión, Pedro y su misión. Fue llamado principalmente al pueblo judío, los que vivían bajo la ley. La circuncisión como señal del pacto antiguo. Sin embargo, Pablo habla de la incircuncisión del corazón. Pedro está hablando de la circuncisión es que no sé si decirlo, por respeto a las hermanas. Cuando a un niño le circuncisaban, tenían que cortarle parte de su miembro. Lo que mantenía, es que no, me da mucha cosa decir esto, pero bueno, le hacían una incisión, ¿vale? Y lo incircuncisaban. Sin embargo, Pablo habla de la incircuncisión del corazón, porque la verdadera incircuncisión no está en la carne, está en el corazón, en los sentimientos, en los pensamientos, en las emociones, en los patrones de conducta. Tiene que haber una incircuncisión ahí en nuestra vida. Aleluya. Pero el mensaje es el mismo, Cristo Jesús, ¿ves? Principio. Dios distribuye llamados, pero no divide verdades. Dios distribuye llamados, pero no divide la verdad. No, la verdad sigue siendo la misma para todos. Pastores, evangelistas, profetas, maestros, apóstoles, denominaciones general, llámense como se llame. El Evangelio no tiene que dividir la verdad de la palabra de Dios, sino que nos tiene que unir para que juntos podamos llevar a cabo las diferentes misiones que cada ministro o cada ministerio se le ha encomendado. Amén. El mensaje central del verso, Gálatas 2:7, enseña tres cosas. Número 1. Dios asigna diferentes misiones en el mismo evangelio, diferentes campos de trabajo. Número 2. La gracia alcanza a todas las naciones de la tierra. Y número 3. La diversidad ministerial no significa división doctrinal, sino diferentes campos de trabajo. Ahora, en la aplicación espiritual de hoy, en este verso confronta la competencia entre ministerios. Es que entre ministros no puede haber competencia, porque entonces sería envidia ministerial. Y ya sabes que el envidioso anhela tener lo que tú tienes, pero nunca será lo que tú eres. Porque a cada cual se le ha asignado el talento que le pertenece. No debe de haber competencia entre ministerios, ni celos entre llamados, ni divisiones entre estilos de predicación. El exclusivismo religioso es un pecado que mata el llamado de Dios en aquel que lo tiene. Ahora, la verdad profética de esto es que el Evangelio no es competencia de plataformas, es lo contrario, extensión del reino de Dios. Hoy de verdad que Dios me está bendiciendo con esta manera de, con esta forma de desgranar la Biblia. No, a uno esta palabra le toca. Ahora, frases a nivel de púlpito. El mismo evangelio, diferentes campos, el mismo Cristo, diferentes naciones. ¿Se da cuenta? Todo es lo mismo. Dios no divide el mensaje, distribuye la misión. No hay evangelios diferentes, hay llamados diferentes bajo una sola cruz.
La gracia no compite, la gracia se extiende. El reino no es territorio de los hombres, es herencia dejada por Cristo Jesús. Ahora, el mensaje central de Gálatas 2:7 es este: un solo evangelio con múltiples campos de visión y campos de misión y campos de trabajo. Dios asigna responsabilidades sin dividir la verdad. Eso es así. La gracia es universal, no exclusiva para ninguna denominación. Ninguna denominación tiene la exclusividad. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Llámese la iglesia que se llame. Ahora, si pasamos al capítulo 2 y verso 8, dice: pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. El tema: el mismo Dios, diferentes asignaciones. A Pedro el de la circuncisión y a Pablo el de la incircuncisión. El apóstol Pablo está defendiendo el origen divino de su ministerio. Algunos judaizantes querían desacreditarlo diciendo que no tenía autoridad apostólica verdadera. En Gálatas 2, Pablo relata cómo subió a Jerusalén, presentó el evangelio que predica entre gentiles, y allí a los líderes de la iglesia reconocieron que Dios lo había llamado auténticamente. En el verso 8 revela algo poderoso. Dios usó a Pedro para alcanzar a los judíos, y el mismo Dios usó a Pablo para alcanzar a los gentiles. ¿Se da cuenta? Dos tipos de ministerio con dos funciones distintas, dos asignaciones distintas y dos misiones distintas. Ahora, si hacemos un análisis exegético profundo, dice: el que actuó en Pedro. La palabra actuó implica operación divina, energía sobrenatural, capacitación celestial. Pablo deja claro: Pedro no ministraba por el talento humano. Pablo tampoco ministraba por capacidad natural. Era Dios obrando tanto en Pedro como en Pablo. Y el mismo Dios que obró en Pedro y en Pablo para el cumplimiento de su ministerio, también es el mismo Dios que está obrando en nuestras vidas y en nuestros ministerios para terminar el ministerio que recibimos del Señor. Amén. Ahora, el verdadero ministro no nace de la ambición humana, nace de la operación del Espíritu Santo. ¿Me oyó? Que no puedo hablar más alto, hermanos. Por respetar a los vecinos que están arriba. Y aquí se siente bien, no necesito elevar la voz. Ahora, en la línea profunda, líneas más profundas, o si profundizamos aún más, cuando Dios actúa en un hombre, su debilidad deja de ser límites y se convierte en el escenario para que la gloria divina esté en él, cargando la unción y el poder de Dios. Se convierte en el escenario para que la gloria divina de Dios se manifieste. Así es. Para el apostolado de la circuncisión, Pedro fue enviado principalmente a los judíos. Esto enseña que Dios asigna campos ministeriales diferentes. No todos tienen la misma misión. No todos cargan la misma unción. Pedro tenía gracia para un grupo. Pablo tenía gracia para otro. La comparación ministerial destruye muchos, porque quienes cargan asignaciones destruye a muchos, porque quienes cargan asignaciones que Dios nunca les dio son los que se caen ellos solitos. Ellos solitos se caen. Yo veo definitivamente
y actuó también en mí. Pablo reconoce que el mismo poder que operaba en Pedro también estaba operando en él. Esto destruye la competencia ministerial, los celos ministeriales y la rivalidad en el reino de Dios. El reino no es competencia, es cooperación divina, señores. El mismo fuego que ardía en Pedro ardía en Pablo, aunque sus territorios fueran distintos. Y el mismo poder que estaba en Pablo, que estaba en Pedro, hoy también está en nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Nosotros somos los de los últimos tiempos que Dios tiene preparados para manifestar en el avivamiento más glorioso que ha de venir a la tierra. Estamos guardados para el último avivamiento. Así que prepárate y no pierdas el tiempo. Para los gentiles. Pablo fue levantado para alcanzar a quienes estaban lejos del pacto judío. Aquí vemos la amplitud de la gracia de Dios. Dios no solamente salva religiosos, también alcanza rechazados, extranjeros, quebrantados, pecadores y naciones enteras, porque es Dios. Dios puede enviarte a lugares donde otros no entienden tu llamado. Pero como Dios te envía, Él se encargará de obrar en ti. Verdades espirituales del texto. Dios llama diferente a cada siervo. No todos predican igual. No todos los predicadores ministran igual. No todos tienen el mismo alcance ni en el mismo ímpetu. Pero el mismo espíritu opera en todos. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 4, dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo. Diversidad de operaciones, pero el espíritu es el mismo. La efectividad viene de Dios. Pedro no transformó vidas por sí mismo. Pablo tampoco. Era Dios obrando detrás del ministerio de cada uno. El mismo año y ambos hemos sido investigadores visitantes en Hoy pero algo nos diferencia. Hay muchos que buscan mucho protagonismo. En 5 errores que comete Carlos. Vamos a ello. Que oran por los enfermos y claro, la gente tiene que creer, porque si no cree, no se hace el milagro. Y la gente, los enfermos creen que cuando hay un evangelista por ahí, un profeta por aquí, por España, que está cometiendo cada error. Madre mía. Se acerca infinitamente a la línea recta sin tocarla nunca. Se levantó una asfixia, la hizo correr y seguía más asfixia que antes. Se tuvo que poner el oxígeno y decía que Dios la había sanado. Emocionalismo. Bien, la imagen es bonita, pero tiene 2 problemas. Nada más que protagonismo. El conocimiento de Dios. Le quitas el protagonismo Que yo no pueda conocer. Y se va al mundo. No dice nada sobre si Dios existe o no. Son 2 preguntas distintas. De hecho, la imagen implica que él está viendo. Porque un ministro sin la operación de Dios es solamente ruido religioso. Ruido del religioso. Pero cuando Dios está obrando detrás del ministro, todo lo que toca florece. Todo lo que toca se multiplica. Todo lo que toca es bendecido. En filosofía. Es así. El segundo problema es más sencillo, pero tu asignación debe ser respetada. Pablo nunca intentó ser Pedro, ni Pedro nunca intentó ser Pablo. Pablo es Pablo, Pedro, Pedro, Anabel es Anabel, Angie es Angie, Breiner es Breiner, y el apóstol José Antonio es el apóstol José Antonio. En el cristianismo esta línea no se queda quieta esperando. Todos tenemos asignación, sí, pero de diferente manera. Se revela y quién nos llama. Llaman a Dios. El límite sintótico de la realidad absoluta. Cuando un hombre entiende su asignación, deja de competir, deja de imitar y deja de frustrarse.
Ahora me salió. Frustrarse. Deja de frustrarse. El sermón de la montaña. Mire, en la aplicación para la iglesia, muchos ministros se desgastan porque quienes funcionan, porque quieren funcionar fuera del diseño espiritual y se desgasta. ¿Y qué enseña Pablo 2.8? O sea, Gálatas 2.8. Dios da diferentes llamados, abre diferentes puertas y Dios unge diferentes terrenos. Por donde Dios te haya puesto, te haya encomendado, trabaja. Para Jesús como lo definitivo, me parece que algo así no cuadra. El mismo sin envidia. El monte de la montaña dice ser el Hijo de Dios, dice perdonar pecado y anunciar su resurrección. C.S. Lewis lo explicó muy claro. Trabaja con el corazón. Bienaventuranza y dirá el rey. La grandeza del ministerio no está en parecerse a otros, sino en cumplir exactamente la asignación que Dios te entregó. ¿Te imaginas a un gran maestro de moral que decía mentira? Si su moral es buena, yo no puedo ser Benny Hinn. No mentía. Y si no mentía, entonces Benny Hinn es Benny Hinn. Que Jesús es Y el apóstol José Antonio es el apóstol José Antonio. Y yo lo conozco muy de cerca porque he estado con Benny Hinn, con Claudio Freyson, con Carlos Anacondia, con Gigi Ávila. La esencia del cristianismo la enuncia. Los conozco muy de cerca. Yo he estado con ellos físicamente, cara a cara. De hecho, la resurrección, el sermón de la montaña es un bello. Pero cada cual tiene un llamado diferente, por lo tanto, una asignación distinta. El 3 es por aceptar el sermón. Mire, comparaciones espirituales. Pedro, apóstol a los judíos. Pablo, apóstol a los gentiles. Pedro, ministerio más enfocado en Israel. O sea, Pablo, ministerio a las naciones. Pedro operaba entre la circuncisión. Pablo operaba entre la incircuncisión. ¿Era el mismo Dios? Sí. ¿Era el mismo Dios? Sí. ¿Diferentes asignaciones? Sí. ¿Diferente asignación para Pedro? Sí. Y diferente asignación para Pablo. Que se sostiene solo, sin fundamento. Dios no trabaja con copias. De la nada, desde siempre. Dios trabaja con diseños originales. Que quizá el universo existe porque sí, sin causa. Eso no es el pensamiento por defecto para nada. Si el universo es así, hay que... La iglesia se debilita cuando todos quieren ser iguales. Del unicornio. No es la primera vez que aparece este ejemplo. Ya salió en el vídeo donde refuto de Rodinger. Ahora, escucha esto. Pedro se fortalece cuando cada uno funciona en su llamado. En otra habitación, demuéstramelo. Lo gracioso con este ejemplo es la envidia ministerial nace cuando alguien desprecia la asignación que Dios le dio. ¿Oyó? Ese demuéstramelo ya resulta. La envidia ministerial nace cuando alguno desprecia la asignación que Dios le dio. Pero Dios no es el unicornio de la habitación de al lado. Dios no necesitas el llamado de otro cuando ya tienes una asignación del cielo. No se trata de preguntar por un objeto más. Pedro tenía una puerta, Pablo tenía otra, pero ambas tenían el mismo respaldo de Dios. El éxito espiritual no es parecerte a otro ministro, es obedecer completamente tu comisión. Cuando Dios actúa en un hombre o en una mujer, el infierno reconoce una autoridad que la tierra no puede explicar. Esa diversidad de perspectivas. Aleluya. Es la que hizo contextualizar y ver, bueno, pues que hay muchas ideas de cristianismo que no son originales, que hay un proceso histórico. Ahora, entendamos algo. Un error que se El Dios que opera en diferentes llamados la pluralidad de y respuestas. el Dios es quien capacita al ministro. Por ejemplo, hoy El que actúa. Diciendo que la medicina ¿Se da cuenta? Dios entrega asignaciones específicas. Pedro a la circuncisión, Pablo a los gentiles. El reino necesita diversidad de llamados. La verdadera autoridad proviene de Dios, no de títulos, no de reconocimientos humanos. Debemos de caminar en nuestra asignación, sin competencias, sin compromisos y sin imitación. Religiones de culturas distintas no desdicen el cristianismo, sino que más bien sugiere
que hay algo. Gálatas 2:8 enseña que el reino de Dios funciona por asignaciones divinas y no por competencia humana. El mismo Dios que operó en Pedro, operó en Pablo, en distintos campos. Concreta que un hombre llamado Jesús Amén. murió y resucitó al tercer día. Distintas personas, pero la gloria es la misma. Y ahora comparemos con otra religión. Cuando entiendes tu llamado, dejas de mirar la gracia de otro y comienzas a desarrollar la tuya propia. Contra una afirmación histórica. Es decir, el cristianismo no se refuta encontrando otras religiones. Solamente Santo es tu nombre. Pasamos al 9 y dice: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas y baluartes. Columnas y baluartes. Gloria a Dios. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan eran considerados como columnas. Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos los gentiles y ellos a la circuncisión. Como postura superior ante esa abundancia de ignorancia. En Gálatas 2:9 y llegamos al argumento central. Carlos presenta al gnosticismo como la postura. Podemos recordar, dice, y reconociendo la gracia que me fue dada. Los que no han dedicado esfuerzo en resolver. Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Los que han reflexionado, he estudiado mucho sobre estas cuestiones y no llegan a tomar partido. He conocido a muchísimos de los primeros y a muy pocos de los segundos. Puedo contarlos con los dedos de una mano. El caso de Carlos Blanco es segundo. Pero es algo en común para todos los agnósticos. Prácticamente todos nos dieron la diestra intelectualmente superior, señal de compañerismo. Dar la diestra representaba la aceptación, el pacto, el respaldo, la comunión y la unidad ministerial. Ellos reconocieron oficialmente el ministerio de Pablo y Bernabé. Que los jugadores simplemente no juegan. Y cuando la pregunta es sobre el fundamento de tu propia existencia, no jugar. Ahora entendamos algo muy esencial. Una decisión terrible. Que la mano que bendice a otro ministerio demuestra que el orgullo murió y que el reino está primero. La resurrección, definir a un Dios como un límite asintótico y seguir buscando indefinidamente sin llegar a ninguna. Ahora entendamos algo, mire. Para alguien que quiere todas las ventajas estéticas e intelectuales de la religión, el reino avanza cuando la unidad no es rivalidad. Y eso es claro. La mano del que bendice a otro ministerio demuestra que el orgullo murió y que el reino está primero. Llegar a una conclusión y resulta que esa conclusión cambia tu estilo de vida y tu misión. Para que nosotros fuésemos a los gentiles, Dios organizó funciones ministeriales diferentes. Pablo que no le hayan convencido que las declara irresolubles ya están entrando de golpe todos los hermanos. Bienvenidos. Y lo ve todo, pero nunca. Para que vosotros fuésemos a los gentiles, Dios organizó funciones ministeriales diferentes. Pablo y Bernabé enviado a los gentiles, Pedro y otros enfocados en los judíos. En su vídeo veo a alguien con... No todos son evidencia del mismo lugar. Usa esa inteligencia para construir una postura que no le lleva a ningún lado. Hay un constante... Ahora, entendamos algo. Yo. Y al final, en lugar de presentar los datos razonables sobre Dios, deja solamente con su opinión. Es la opinión de alguien que sí, es muy inteligente. Pero Dios organizó funciones ministeriales diferentes. Pablo y Bernabé enviados a los gentiles, Pedro y otros enfocados en los judíos. Esto revela el orden divino. No todos son evidencias al mismo lugar, pero todos trabajan para el mismo reino.
cosas. En su charla dijo cuál La gracia debe ser reconocida. la existencia de Dios. Hay personas que Otro vídeo. Si queréis que reaccione a su tienen dificultad para aceptar lo que Dios hace en otros. recordad que este contenido no... Pero líderes espirituales maduros Por eso no olvidéis suscribirse. Reconocen, afirman, bendicen y celebran los llamados genuinos. Ahora, el reino no funciona por competencia. Pablo no está compitiendo con Pedro. Pedro no está compitiendo con Pablo. ¿Hay diversidad sin división? Sí. Hay diversidad porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, también hay diversidad de operaciones y de ministerios. Las columnas sostienen generaciones. Dios sigue buscando columnas espirituales. Hombres firmes, santos, íntegros y doctrinalmente sólidos. Comparando el ascenso de Overton con el de Goldberg durante su etapa en World Championship Wrestling. Según Nas, existen demasiadas similitudes entre ambos. Dios sigue buscando columnas espirituales, hombres firmes, santos, íntegros y doctrinalmente sólidos. Pero que también pueden volverse en su contra si no se manejan. Las columnas no se levantan en un día, se forman bajo presión y obediencia y quebrantamiento. Desde su perspectiva, si los fanáticos sienten que nunca está en peligro o siempre domina ahora, la palabra para la iglesia, del personaje, exactamente muchos conflictos ministeriales nacen lo interesante es que Nas también reconoció cuando no se reconoce la gracia ajena. Durante su etapa en NXT, permitiéndole vender ofensiva y mostrar momentos de vulnerabilidad frente a sus rivales. Pero para Nas, ese equilibrio será clave si realmente quieren convertirlo en una estrella de largo plazo. Porque una cosa es construir a un monstruo, y otra muy distinta es mantenerlo relevante cuando el público... Ahora, en la aplicación para la iglesia, muchos conflictos ministeriales nacen cuando no se reconoce la gracia ajena, cuando se compite por plataformas, cuando se busca protagonismo, cuando depende del ministerio de otro. Fue vista como una simple sorpresa, sino como una declaración absoluta de intenciones por... Gálatas 2:9 enseña que el reino crece cuando el ministro entiende que todos sirven al mismo Señor. Desde su presencia física hasta su entrada al ring y la reacción del público. Si me dan ustedes 30 segunditos, os lo agradezco. Seguidita vuelvo, que nadie salga, por favor. Seguir presentando a Overton como una fuerza invencible, o Kevin Nash tiene razón y necesita mostrar más vulnerabilidad antes de que el público se canse. Durante semanas, todos daban por hecho que el ex líder de House of Torture llegaría a WWE con una nueva identidad, pero lo que nadie esperaba era que la empresa cambiara sus planes en el último momento. Ahora, el ex Evil ya debutó, pero no como muchos creían. La semana pasada, la edición de NXT dejó uno de los momentos más comentados del mes cuando Evil, una de las figuras más reconocidas de New Japan Pro Wrestling, hizo su sorpresiva aparición frente al actual campeón de la marca. Después de meses de rumores sobre su futuro, el ex campeón mundial de peso pesado de IWGP finalmente aterrizó en WWE, pero con una identidad completamente nueva, Naraki. En una nueva viñeta emitida por NXT, WWE confirmó que su nuevo nombre dentro de la empresa será Naraki, descartando por completo los rumores previos que apuntaban a que sería presentado como Nox Raiki. Según Ryan Alvarez, incluso dentro del entorno periodístico se manejaba con fuerza el nombre de Nox Raiki, especialmente después de que WWE registrara legalmente esa marca. Sin embargo, asegura que el cambio no fue accidental y que WWE seguiría teniendo... Bueno, agradezco su comprensión. Ahora, vamos a hacer una comparación espiritual. El espíritu correcto reconoce la gracia, bendice otros llamados, coopera y celebra el crecimiento ajeno. Ahora, el espíritu incorrecto tiene celos ministeriales, compite, divide y se siente amenazado. Hay muchos que quieren hacer lo que otros hacen. Pero ¿para qué vas a hacer lo que otros hacen si no tienes ese llamado?
Porque ambos formaron parte de los ingobernables de Japón en New Japan. Hay un refrán que decimos aquí, zapatero a tus zapatos. Si eres zapatero, no quieras ser mecánico. Su presencia internacional. Hace 8 días que no juego. Ocúpate de tus zapatos, de arreglarlos. Y el mecánico que se ocupe de los coches. No, pero es que yo quiero hacer lo mismo. Quiero abrir una plataforma. Quiero que vas a fracasar. Porque si no te ha llamado Dios a eso, vas a fracasar. ¿Qué te dijo ¿Cómo el fracaso? profesor? Cuando me ocupo de mi llamado y de la misión que Dios me ha dado. Entonces no fracasas. Pues yo te dije por Que hay llamar. cosas que se hacen por envidia. Y todo lo que no se gesta en el llamado de Dios no funciona. Mire, me llamaron de un ministerio, el hombre me insistió y me dijo, te vas a quedar de presidente en España y en Europa, y también en parte de Asia. Bueno, está bien, si usted lo ve así, pues... Y yo estaba trabajando, el ministerio comenzó a crecer, el hombre empezó a sentir envidia. Y me llamaron 3 hermanas, una de Estados Unidos, otra de México y otra de Guatemala. Aunque en esta ocasión el acuerdo no llegó a cerrarse, Mi apóstol presidente, quiero hablar con usted. Pues adelante, ministra, que puedo ayudarla. Esto deja claro que ya no se trata de invitaciones aisladas. Es que a diferencia de otros años, donde las celebridades hemos caído en adulterio. Durante la temporada de WrestleMania, ¿Quién? convertir estas colaboraciones en parte constante. Con el fundador del ministerio, Cercanas aseguran que ya del ministerio que no voy a decir su nombre. durante julio y agosto. Aquel que lo ha puesto a usted como presidente, con ese hemos caído. Nos engañó por separado, pero las iba engañando y comiéndolas el coco hasta que pecaron. Ahora yo me entero, le llamo por teléfono y le digo, un momentito, me han llamado 3 mujeres diciendo que tú te has acostado con ellas. Y eso no te lo voy a consentir. Perdóname, pero yo no participo de tu pecado. ¿Sabes qué hice? Que le dejé el cargo, le dejé ese ministerio para él y yo comencé a seguir al Señor conforme mi llamado y mi asignación. Estaban convencidos de que el compañero misterioso de Thanos en el Backlash Hoy está muerto. No me refiero muerto sin vida, no, espiritualmente está muerto. Pero nueva información acaba de cambiarlo todo, y ahora el panorama luce completamente distinto. ¿Se da cuenta? La historia de Danhausen buscando un compañero para competir. El espíritu incorrecto tiene celos, compite, divide y no sabe qué hacer. Desde que comenzó a Mire, todo lo que divide, y esto agárrense porque es la verdad, todo lo que dividen están dirigidos por el espíritu incorrecto. Las especulaciones crecieron. Y ese espíritu incorrecto es el espíritu del diablo. Está bastante curiosa, insinuando que el compañero misterioso sería alguien que ama el dinero. Una frase que muchos relacionaron. Porque él viene a dividir. Sumado a su ausencia televisiva desde el episodio de Es así. La teoría comenzó a No, pero es que si él lo ha hecho, yo también. Pero que no te equivoques. Que él lo ha hecho porque Dios está con él. Pero tú no lo haces porque Dios esté con él. Lo haces por envidia, porque quieres ser igual a él. Y no es así. Tú tienes que ser igual. Conforme el llamado que Dios te dio. Tú no puedes ser igual a otro. Porque el otro tiene otra asignación y tú tienes la tuya. Pero, al menos por ahora, Pablo tiene que encargarse de los gentiles. En una situación bastante complicada. Y Pedro, de los judíos. Solo ocurrirá si Danhausen consigue 2 plataformas distintas. en su contra. ¿Me está usted entendiendo? Si no se lo explico en inglés. Su inesperado impacto en WrestleMania, una confesión de su vida personal volvió a colocarse en el centro. Si no me entiende en español, se lo explico en inglés. Por algo ocurrido dentro del ring,
sino por una historia que dejó a muchos completamente sorprendidos. Mientras su regreso que tú tienes que hacer lo que Dios te ha encomendado. No quieras hacer lo que otro hace. Durante un episodio de su podcast Blue Dragon, Saraya En el lugar que Dios te ha puesto, desarróllate ahí. relacionada con una cita que tuvo el año pasado. Porque si en lo poco le eres fiel, en lo mucho te pondrá. Sexo en un lugar Amén. zoológico abandonado en Los Ángeles. Claro. La confesión rápidamente llamó la El atención. espíritu correcto celebra el crecimiento ajeno. El espíritu incorrecto se siente amenazado. El espíritu correcto busca el reino de Dios, pero el espíritu incorrecto busca el protagonismo propio. ¿Se da cuenta? La inmadurez compite, la madurez reconoce la gracia. Amén, gloria a Dios santo. Es que no hay otra, hermano. Cuando Dios te revela tu asignación, dejas de sentir envidia por la plataforma de otros. Amén, sí, Señor. Y si Dios te ha puesto como ayudante, si Dios te ha puesto como ingeniero, si Dios te ha puesto como albañil, trabaja en la obra de Dios, en la asignación que Dios te ha dado. Y ahí crecerás, te desarrollarás. No, pero es que recién soy pastor y ahora quiero ser apóstol. Mi hijo, te quedan los pantalones, te quedan demasiado largos. Es así. Tu talla no es la mía. Amén. Ni la mía es tu talla. Así es, Señor. Cada cual se tiene que vestir con su propia ropa, no con la ropa de otro. Amén, gloria santo. Josué David se vistió con la armadura del rey, no era su ropa. Dijo, a mí quítame esto, que yo con esto no. Y se vistió con su ropa de pastor y cogió la onda y con una piedra derribó al gigante y con su espada le cortó la cabeza porque estaba operando desde su asignación. Amén. El apóstol, vamos entonces a las 3 de la noche. Es que es así. Baby. No, pero es que si él lo ha hecho, yo también. Vamos a ir a con usted. Mi hijo, escucha con atención. ¿Cuántas veces me ha profetizado Dios aquí? Entrando diferentes profetas. Serás padre de naciones. A los 3 días, Dios cumplió su palabra. Amén. Yo ahora mismo me voy a una ciudad, a cualquier ciudad que vaya, enseguida iglesias y predicadores se vienen al ministerio. Porque es una asignación de Dios. Amén. Santo. Mire, yo ahora salgo para Barcelona. Ya he hablado allí con varios pastores y entran en nuestro propio ministerio con sus iglesias. ¿Qué le parece? Y todavía ni he ido. Nada más que vaya, va a ver. Amén. Voy a prender fuego a todo Barcelona entero con el fuego del Espíritu Santo. Amén, gloria. Gloria a Dios. Mire, el año pasado yo entré a Barcelona, pero entré a unir los pastores. Y lo hice. Empecemos a unir los pastores y lo hice. Ahorita, a lo largo de este mes, contá que complete el coste de los billetes de vuelo, de los tiquetes, que todavía me falta un poco. Ya he ido a hacer la reserva. Y ya hay 3 campañas, 3 cruzadas preparadas. Y ahí voy a aprovechar para seguir uniendo a los pastores y abriéndole la puerta del ministerio para que ellos mismos entren y expandamos el terreno también en Barcelona. ¿Se da cuenta? Amén, gloria. Porque las columnas no buscan aplausos, sostienen el peso espiritual de generaciones. Así es, Señor. Santo eres. Gloria. Un ministerio sano sabe extender la diestra antes que levantar rivalidades. La gracia Amén. verdadera no necesita imponerse. El Espíritu Santo mismo hace la evidencia y marca la diferencia. Ahora, Amén. escuche esto.
la diestra del compañerismo es una señal pública de aceptación apostólica. Amén, sí, Señor. Pablo no recibió su llamado de hombres, pero sí recibió el reconocimiento de la iglesia que su llamado era de Dios. Que la iglesia primitiva entendía la diversidad ministerial sin romper la unidad doctrinal. ¿Se da cuenta? El texto revela que la gracia ministerial debe discernirse espiritualmente y no carnalmente. Jacobo, Pedro, Juan actuaron como columnas doctrinales que preservaban la unidad del Evangelio. Así es como tenemos que hacer nosotros. No, pero es que voy a crear un ministerio. Que vas a crear un ministerio. Si Dios no te lo pone en las manos, no vas a hacer absolutamente nada, vas a dar palos de ciego. No hay más. Si no te ha puesto Dios esa asignación como carga, no lo vas a lograr. ¿Por qué? Porque trabajar fuera del lugar donde Dios te pone, todo lo que haces es en vano, no va a dar resultado. Ahora, como todo lo que levantes esté dentro de la asignación de Dios, eso crece, se desarrolla, avanza y vamos, Dios levanta un imperio por tu mano, pero tiene que estar asignado por Dios. Amén, Ahora, sí, Señor. yo te voy a decir una cosa. Un niño recién nacido puede coger un coche y conducir, ¿verdad que no? No, no. Sin embargo, una persona que lleva 41 años conduciendo vehículos tiene habilidades que un niño no las tiene. Amén, sí, Señor. El niño no puede decir, baja del coche que me pongo yo, porque se va a matar. Sin embargo, el experto conductor sabe cómo manejar. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si Dios no te ha capacitado para hacer ciertos trabajos, no los hagas. Busca tu propio llamado y busca tu propia asignación y ahí muévete, ahí trabaja, ahí desarróllate. Amén, Santo. Y Dios te irá subiendo de nivel en nivel. Amén. Ahora, entendamos algo. Que Gálatas 2:9 muestra una iglesia madura que supo reconocer la gracia de Dios sobre Pablo. Las columnas no bloquean el llamado, lo afirman. El reino no necesita competencia ministerial. Tú no puedes trabajar en lo oculto. ¿Sabes quién trabaja en lo oculto? Pues ya sabes su nombre. Tú no puedes trabajar en lo oculto. Bueno, ahora nadie me ve. Ahora. No me hago un grupo de WhatsApp aparte. No. Olvídate. Busca tu asignación. Busca tu llamado. Cuando yo fundé este ministerio, no solamente el ministerio virtual, sino el ministerio presencial de iglesias. Cuando yo lo fundé, yo recibí una orden de Dios. Me dijo, no hace falta que hagas nada, correrán a ti, los pondré en tu mano. A los 2 días empezó todo. ¿Se da cuenta? Porque estaba llamado para ello. El otro día fui a una iglesia que no había estado nunca. Cuando me vieron entrar, apóstol, Dios le bendiga, enseguida el pastor suba a predicar. Eso es
el respaldo de la asignación al cual Dios te llama. Te abre puertas, aunque tú no las abras. Pero cuando se empiezan a cerrar puertas, pregúntate, ¿estoy haciendo lo correcto? ¿Estoy haciendo lo que es correcto delante de Dios? ¿O estoy ocupando una asignación que Dios nunca me llamó? El reino de Dios no necesita competencias ministeriales. Necesita hombres que sepan reconocer cuando Dios está obrando en otros. Cuando la gracia de Dios en otros ya no te incomoda, entonces tu corazón comienza a madurar espiritualmente. Ahora pasamos al verso 10 porque creo que es muy clave. Una mujer inicia un WhatsApp y sin yo darle permiso me mete en el grupo. Se pone en contacto conmigo. Hermano, estoy iniciando un ministerio. Y de repente pone el grupo con 250 participantes. Y yo entré y me dije, no va a funcionar. Empezó a hacer una llamada y no entró nadie. Al otro día mandó un link y no entró nadie. ¿Por qué fue? Porque estaba haciendo algo que Dios no le había mandado que hiciera. Dios no respalda. Dios no va a respaldar lo que no envía. Dios respalda lo que envía. Lo que Él no envía, no respalda. Tengo mucha calor y siento que estoy sudando como esos cuerpitos. Espero que te esté dando luz. Me queda todavía este verso y quisiera analizarlo. Solamente nos pidieron que nos acordáramos, que acordásemos de los pobres, los cuales también procuré con diligencia hacer. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, los cuales también con diligencia procuremos con diligencia hacer. Un evangelio con poder y compasión. En el contexto del pasaje, después de que Pablo recibe el reconocimiento apostólico de Jacobo y Pedro y Juan, hubo solamente una petición adicional: no olviden a los pobres. Esto revela algo poderoso, que la iglesia primitiva no se separaba de la doctrina, del poder espiritual y de la compasión práctica. Pablo predica con revelación, con autoridad, y milagros ocurren, pero también entendió la importancia de ayudar a los necesitados. En un análisis exegético profundo, solamente nos pidieron. Los apóstoles no añadieron cargas religiosas ni tradiciones humanas al Evangelio de Pablo. Solamente enfatizaron una evidencia esencial: el verdadero cristianismo, el amor práctico y la ayuda a los necesitados. La verdadera espiritualidad no se mide solamente por cuánto se predica, sino también por cuánto se ama. ¿Oyó? Que nos acordáramos de los pobres. La palabra acordarse aquí no significa simplemente recordar mentalmente, implica atender, cuidar, ayudar, tener sensibilidad, actuar con misericordia. La iglesia entendió que el evangelio debía tocar almas, corazones y también necesidades humanas. Proverbios 19:17 dice:
al que a Jehová presta, vamos a leerlo, porque aquí me falta parte del verso y yo quisiera leerlo. Proverbios, vamos a ver lo que dice Proverbios 19, 17. Mire, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. ¡Qué texto! ¡Guau! ¡Qué promesa hay aquí! Nunca me había parado a pensar en esto. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se le devolverá a pagar. Se volverá a pagar. ¡Wow! Cuando alguien te llama y te dice, tengo una ofrenda que Dios me ha dicho que te dé. ¿Qué vemos aquí? Que a Jehová presta el que da al pobre. Y ahora, ¿cuál es la recompensa? Y el bien que le ha hecho se le devolverá a pagar. O sea que lo cobrarás con intereses. Increíble ese concepto, ¿verdad? Pero es así. Del contexto bíblico, muchos creyentes se enfrían, sufrían persecución, hambre, necesidad económica, rechazo social. Y la iglesia debía ser una familia espiritual donde nadie fuera abandonado. Ahora, la enseñanza profunda es esta: un ministerio que ignora el dolor humano pierde parte del corazón de Cristo, porque no podemos cerrar los ojos. Yo ese texto de Proverbios lo he experimentado en mí. Salimos un día, yo y mi esposa, No tengo el teléfono. y vimos un día aquí un centro pequeño de comercial, solo de comida, se llama Día. ¿Vale? Ahí venden de toda la clase de comidas, de carnes, todo. Es un sitio para comprar. Y le digo, vamos a desayunar. Digo, voy a entrar ahí a comprar 4 bollos. 2 bollos para ti y 2 bollos para mí. Está bien. Y entré y compré 4 bollos. A la que salgo había una negrita. Y me dijo, buenos días, señor. Y yo le dije, buenos días, que Dios te bendiga. Me quedaban, había gastado $4, me quedaban $10 en el bolsillo. Doy 10 pasos en la acera y me dice el Espíritu Santo, párate, vuelve la cara. ¿Ves aquella mujer negrita? Digo, sí. Vuelve y dale los $10 que tienes y dile que yo te he enviado para entregárselo y que la amo. Bueno, no cuestioné a Dios. Le dije, está bien, papá, pero sepas que es lo único que tengo. Pero si tú me lo mandas, yo lo hago. Me voy donde ella y la digo, vengo enviado de parte de Dios a entregarte estos $10 de parte de Dios y tengo el mensaje que Dios me ha dicho, que Él te ama. Mire, pegó un grito, empezó a llorar. ¿Que me ama? Digo, sí. Te ama tanto que mandó a su hijo a la cruz a que muriese en tu lugar. Y empecé a hablarla. Aquella mujer, las lágrimas se las bebía, hermanos. Fue increíble. Digo, donde tú vives hay una iglesia evangélica, ¿verdad? Dice, sí, debajo de mi portal. Digo, ve. Sí, esta tarde voy a ir. Ve, que Dios te ama. Y Él quiere acercarse a ti. A la que me voy, me dice, muchas gracias. Digo, no me las des a mí,
Yo solamente soy un correo en las manos de Dios. Dáselas a él. Me vuelvo. Me dice mi esposa. ¿Pero qué crees que sí tiene? ¿A ti te ha pasado algo por el camino? Que veo una bendición fuera de lo normal. No te veo conforme te has sido, te veo distinto. Porque cuando yo lo hice, Hay colores. una ráfaga de fuego me entró por la cabeza, me invadió la espalda y recorrió todo mi ser. Le dije, mira, es que resulta que compré los 4 bollos. Por cierto, aquí están. Y había una negrita. Y di 20 pasos. Y el Espíritu Santo me dijo, vuelve, dale los $10 que te has quedado, que te ha quedado en el bolsillo, y dile que yo la amo. Y dice, ¿y lo harías, no? Digo, claro que lo hice, eso es. ¿Y qué pasó? Pues nada, que me lié a hablar con ella, le di los $10, le dije que Dios le amaba, comenzó a llorar y ya el Espíritu Santo me guió para ministrarla. Y esta tarde va a ir a la iglesia que hay debajo de su portal. Dios me encargó esa asignación y yo la cumplí. Y le di al pobre. Claro, al darle al pobre, le presté al Señor y él después me pagó. A las 3 horas me dio $150. Me lo devolvió con creces. Que me manché, mira mi pantalón, bebé, mira. Tierra. No, era como... Dice, por lo cual también actué. Pablo no ignoró esta responsabilidad. Él mismo organiza ofrendas, ayudas para los creyentes necesitados. En 2 Corintios 8, del 1 al 4, usted lo va a ver ahí. Muestra cómo Pablo promovía la generosidad entre las iglesias. Esto revela la diligencia, el compromiso real. Con diligencia hacer. La palabra diligencia implica esfuerzo, prioridad, responsabilidad, compromiso constante. Pablo no ayudaba por apariencia, lo hacía con convicción espiritual. El amor verdadero no solo siente compasión, se mueve con diligencia para aliviar el dolor de los demás. Y las verdades espirituales del texto es que el evangelio verdadero produce misericordia, una vida transformada, desarrollada. Le digo, me he ido descalza hasta la pileta, voy y vengo a los tendederos descalza. Y dice, ¿por qué no te vas a la calle? Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano que tiene necesidad y no le ayuda, ¿qué ocurre? Vamos allá. Primera de Juan. A ver qué ocurre. Primera de Juan, capítulo 3, verso 17. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo va a morar el amor de Dios en él? Es imposible. Mire, mire. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? Es imposible. La compasión también es espiritual. Muchos quieren poder espiritual, pero sin misericordia. Jesús oraba en el poder, pero también en la compasión. Y tuvo compasión de ellos, Marco 14:14. Recordar a los pobres, reflejar el corazón de Dios. Dios siempre mostró interés por los huérfanos, las viudas, los necesitados, los rechazados. La unción que no produce misericordia termina convirtiéndose en religión fría. Hoy existe iglesias llenas de actividades, llenas de eventos, llenas de plataformas, pero vacías de compasión. Gálatas 2:10 confronta a la iglesia moderna. No basta con predicar bonito, hay que reflejar el corazón de Cristo en nuestra vida. Ahora,
Una iglesia sin misericordia puede tener estructura, pero no necesariamente tener el corazón de Cristo. No sé. El poder no necesita solamente sermones, también necesita manos que reflejen el amor de Dios. La compasión es una evidencia visible de una fe genuina. Hay gente que habla mucho del cielo, pero nunca toca el dolor de la tierra. Cuando el Evangelio transforma el corazón, también transforma la manera de tratar al necesitado y también convierte tu bolsillo y también transforma tu corazón. Eso porque en la carta estoy siguiendo los patrones, por eso de esta enseñanza. Aleluya. La ayuda al pobre era una práctica constante entre la iglesia primitiva, sobre todo las iglesias de Macedonia. Pablo las tenía administradas con las ofrendas para los de Jerusalén. Pablo veía la generosidad como parte del fruto del Evangelio. El verso conecta doctrina sana con responsabilidad social cristiana. El Evangelio apostólico no ignoraba las necesidades ministeriales del creyente. La diligencia de Pablo muestra la misericordia requerida en acción, o la misericordia, también lo podemos decir así, muestra la misericordia que requiere una acción al cumplimiento y no solo la intención. Ahora quisiera concluir con Gálatas 2:10, que revela que el Evangelio verdadero no solo transforma altares, también transforma corazones. La iglesia primitiva entendía que la sana doctrina, que el poder espiritual y la misericordia cambian corazones y deberían de caminar juntos. La doctrina, el poder espiritual y la misericordia deberían de caminar juntos. Ahora, para cerrar este verso 10, el reino de Dios se manifiesta no solo palabras ungidas, sino también en manos que trabajan en la obra. ¿Me oyó, mi hermano? Amén, así es. Bien, pues ahora vamos a dejar un tiempo para que cada cual dé el aporte conforme a lo que se ha enseñado. ¿Vale? Te tienes que aferrar a lo que se ha enseñado. Y yo quisiera que la hermana María de la Luz se encargara, pues, 20 minutitos de los aportes de acuerdo a la enseñanza. 3 minutos por persona, recuérdelo. Adelante, María de la Luz. Amén, amén, mis amados hermanos. Gloria al Señor. Pues vamos a comenzar con los reportes. Levanten su manita cada uno de ustedes, mis amados hermanos, de lo que Dios el día de hoy nos enseñó a través de su siervo. Vayan levantando las manitas, porque no va a volver a predicar. Que siempre les digo, voy a volver a predicar, oigan, o enseñar. Y el apóstol pues sí estaba enseñando las cosas de Pablo. O sea, Pablo definitivamente tremendo, nos enseña tantas cosas que de verdad, espérenme tantito. Amén, amén. Gracias, mi amado hermano. Seguimos. ¿Quién va a dar su reporte?